Bien, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que es ver la barra de herramientas que tenemos a la izquierda, que es la básica. En esta vamos a ver, en esta clase, cómo crear formas y textos, ¿vale? Quiero también hacer una aclaración. Por ejemplo, si vemos arriba, cada vez que abrimos un archivo nuevo, se nos crea arriba una pestaña adicional. Podemos ir cambiando y tener abiertos varios diseños a la vez, como podéis ver. Puedo guardarlos o cerrarlos independientemente, y cuando los cierro puedo elegir si no los tengo guardados, si los quiero guardar, como en cualquier documento, como puede ser un Word, como puede ser un Excel, como puede ser con cualquier cosa que trabajéis. Se nos crean aquí los documentos adicionales. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver ahora una herramienta que se llama texto. Esta herramienta que está aquí, que también si pincháis en ella vais a ver varias, vamos a poder seleccionar y pinchar para poder elegir un texto. Por ejemplo, voy a ponerlo más grande para que se vea mejor. También puedo elegir aquí el color al que quiero que salga, por ejemplo en blanco. Bien, con esto podemos conseguir escribir dentro de Photoshop. ¿Qué opciones tenemos? Lo primero es la dirección en la que escribimos. Podemos seleccionar si queremos que escribamos hacia abajo, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, ¿vale? Con esta primera opción. Lo siguiente, el tipo de tipografía que vamos a elegir. Las tipografías que tiene Photoshop son las que tengamos instaladas en nuestro ordenador. En otra clase también os explicaré cómo instalar tipografías dentro de nuestro ordenador. Vamos a ir viendo primero cómo utilizarlas. Puedo seleccionar simplemente, por ejemplo, esta. Voy a seleccionar el párrafo. Selecciono el trozo de texto que quiero tener esa tipografía y se la cambio. Por ejemplo, vamos a poner otra, esta, mismamente. ¿Veis? Si tenemos el mismo párrafo con dos tipografías diferentes. ¿Qué más podemos hacer? Podemos elegir el tamaño que queremos que tenga el texto. Seleccionamos el texto y seleccionamos el tamaño, por ejemplo 60. Y luego el tipo de texto que queremos tener. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado que en regular en principio, pero podemos ponerla condensada con cursiva, cursiva y negrita, regular, cursiva, seminegrita, seminegrita cursiva, negrita y negrita cursiva, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, selecciono cursiva o itálica y se cambia como en cualquier otro texto. Por ejemplo, si selecciono el texto, por ejemplo este, vamos a ponerlo todo en el mismo. Vamos a poner una Arial para que pueda tener todas las opciones. Por ejemplo, voy a ponerla en bold itálica. Se pone en negrita y a la vez en cursiva, ¿vale? No tiene más chicha. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seleccionar y podemos seleccionar desde aquí si está enfocado, si está nítido, fuerte o redondeado, ¿vale? Luego, las alineaciones, izquierda, derecha, centro, el color en el que vamos a trabajar. Luego, si queremos darle algún efecto al texto, por ejemplo, en forma de arco, abombarlo, y luego con esto podemos ir creando diferentes efectos. Simplemente es probar cada uno de ellos, los tipos de distorsión y lo que hacen, si es horizontal, si es vertical. Dependiendo de cada una de las opciones que cojamos, nos va a dar para seleccionar una opción u otra. Vamos a cancelar. Vale, simplemente desde aquí podemos cancelar la acción que estábamos haciendo o aceptarla. En este caso lo voy a dejar como estaba, no lo voy a tocar. Bien, con eso hemos visto ya lo más básico de lo que es la herramienta de la herramienta de texto. También lo que podemos hacer es seleccionar un área y convertir ese área en una zona para escribir. En vez de simplemente clicar, podemos seleccionar un área completa. Bien, voy a dejarlo hecho. Bien, ya hemos visto un poco la herramienta de selección de texto. Y ahora vamos a ver las formas. Si pinchamos en este cuadrado que tenemos aquí, tenemos la opción de elegir qué tipo de forma queremos. Un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un pentágono, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a manejar primero un cuadrado, simplemente pincho en la opción de cuadrado, selecciono y creo un cuadrado. Cuando creo un cuadrado, se me abre la pestaña de propiedades y me deja elegir el tipo de color que quiero. Por ejemplo, puedo seleccionar un color para lo que es el cuadrado en sí, un color para lo que es el borde, que sería este, el tamaño que quiero para el borde, el tipo de borde que quiero, etcétera. También puedo indicar si quiero que tenga, por ejemplo, la parte de arriba un redondeado. Por ejemplo, cuando creamos el cuadrado podemos hacer que tenga las esquinas redondeadas, o que solo alguna de ellas. Si le dejamos así puesto, todas se redondearán. Con el símbolo de lo que es la cadena hace que todas cambien del mismo tamaño. Como veis, todas cambian. Espera, voy a poner el cuadrado en un sitio donde se vea. Ahí. Si tengo activado la cadena, hace que todas las partes del cuadrado se pongan redondas a la vez. Sin embargo, si lo quito, solo redondearé de una en una. Por ejemplo, puedo redondear esta y esta, pero no las otras dos, ¿vale? Para darle esa forma o ese efecto. Luego aquí puedo seleccionar si quiero que el borde sea interior, centro o exterior. Si las esquinas cuando se forman rectas o redondeadas o cuadradas. Para que lo observéis bien, voy a cambiar aquí. Vale. Y los remates de cada una de las esquinas. Esto se puede cambiar manualmente también. Por ejemplo, 5 píxeles. E irlo cambiando de esa manera, ¿vale? Entonces ahí tenemos las propiedades para crear nuestras formas. Aquí puedo seleccionar en vez del cuadrado, por ejemplo, un rectángulo redondeado, una elipse, que sería un círculo. Si utilizamos el Shift para que el círculo sea completamente redondo, nos va a dar las mismas opciones más o menos que el cuadrado, a excepción de los bordes, de las esquinas, ya que son todas redondeadas, no tiene esquinas. Luego tenemos la opción de polígono. Arriba en el polígono, además, nos va a aparecer una opción adicional, que es cuántos lados queremos que tenga el polígono. Por ejemplo, si le pongo 3, pues va a ser un triángulo. Si le pongo 5, es un pentágono, etcétera. Puedo poner todas las líneas que yo quiera. Por último, tenemos la opción de crear una línea, simplemente una línea. Y una herramienta de forma personalizada. Cuando pulsamos en forma personalizada, nos va a aparecer aquí una opción adicional en la que tenemos para elegir el tipo de forma que queremos. Por defecto en Photoshop vienen un montón de formas y luego también veremos cómo cargar esas formas. Por ejemplo, voy a utilizar la opción de forma de sobre y puedo crear aquí un sobre. Bueno, voy a crear un archivo nuevo que esté en blanco para que lo veáis. Vamos a cambiarle los colores. Bien, seleccionamos la forma. El trazo le voy a poner naranja y el relleno naranja. Creo la forma y ahí lo tenéis. Tenemos nuestro sobre. Podemos seleccionar las formas que queramos. Por ejemplo, vamos a coger el caracol. Lo mismo, con el Shift lo que hacemos es hacer que se quede proporcional, ¿vale? Que no cambie, no se distorsione la forma. Ya hemos creado los dos caracoles del color que queríamos. ¿Vale? Nos queda un trazado que lo vemos ahí. Perfecto. Con eso podemos ir creando formas de diferentes tipos y añadir formas diferentes que muchas veces pues, nos van a permitir crear efectos que nos interesan. Hay veces que podemos seleccionar forma y utilizarla como en nuestros diseños. Por ejemplo, esta que es una huella. Voy a crear la huella y la huella va ahí. Por ejemplo. Bien. Ahí se ve. Pues con esto hemos visto cómo utilizar dos cositas más, que serían la herramienta de texto
y la herramienta de formas. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.